Esta noche en Paranormal te voy a contar historias de personas comunes y corrientes, historias que te van a sorprender, te lo aseguro. El jueves 22 de octubre de 1998, Efrén Godoy, un vecino de la ciudad de Rosario, vivió algo totalmente inexplicable. Esta persona iba caminando por la calle y fue llevado en el aire por algo desconocido y apareció muy cerca de la localidad de Victoria, en Entre Ríos. Después de haber comido me iba a la peluquería, salgo. Voy por Juan Manuel de Rosas buscando Pellegrini. Cuando llego a Ituzaingó, alguien me ayuda a cruzar la calle. Cuando estamos al otro lado le digo gracias, me dice, ¿a dónde va? ¿Está al lado? Dice, te acompaño, voy a esa zona. Íbamos charlando amigablemente y después de haber cruzado Pasco, o sea, media cuadra más entre Pasco y Cochabamba por Juan Manuel de Rosas, siento que me abandona la fuerza y nunca me había ocurrido porque yo nunca me he desmayado. Y entonces esta persona muy amablemente me como que busca apoyarme en la pared y siento de que no es una pared sino algo de metal, que yo creí que era un portón, por supuesto, y debe ser un portón, y me apoya ahí y el último que recuerdo. Y para hacerlo corto, te digo acto seguido o al rato cuando me despierto, porque no sé qué tiempo transcurrió, yo creo que estoy en un sanatorio. Dije, bueno, claro, me pasó algo raro, estoy en un sanatorio. ¿Estaba en una cama? Una camilla, aparentemente acostado, y había una sensación muy cálida, muy linda, porque no había calor. No tuve que el jueves hizo 30 grados, estaba muy fresquito, y por ahí me doy cuenta que me están revisando, empiezan a revisarme por los pies, ¿no es cierto? Pero los dos pies a la vez, me revisan los dedos, la planta de los pies, todo muy exhaustivamente, y empieza a subir, ¿no es cierto?, hacia las rodillas. Cuando llega a los muslos, me doy cuenta de que lo que me viene revisando no es una mano, porque no sentí tacto con nada, sino que me revisan todo el entorno así, ¿no es cierto?, de la pierna, todo alrededor así, a la vez, las dos piernas juntas, y que en vez de venir prácticamente por afuera, es como que viniera por adentro, revisando, avanzando hacia arriba, ¿cierto? Pero la autoridad que yo creía que estaba anestesiado, dije, bueno, no le di tanta importancia. Cuando llegan al estómago, que ahí demoran muchísimo en revisarme, me revisan toda la espalda, pero todo junto así, le pregunto, ¿qué me pasó? Entonces siento una voz muy suave, pero muy autoritaria, ¿no es cierto? Pero muy suave, muy amigable, que me dice, ¿está todo bien? Quédese tranquilo. Y esa voz muy importante para mí, porque lo repite muchas veces esa palabra, y cada vez que me decía eso era como una orden que recibía yo y me quedaba muy tranquilo. Me siguen revisando, cuando llega a la altura del corazón, vuelvo a preguntar, ¿qué me pasó? Y me dice la voz, ¿está todo bien? Quédese tranquilo. Y en ese momento me doy cuenta que la voz, en vez de escucharla del exterior, la escuchaba dentro de mi cabeza. Y la única voz que yo escuché era la voz mía, cuando dije, ¿qué me pasó? Y entonces cuando me doy cuenta que la voz la siento adentro, si bien no me extrañó tanto porque yo creo que estoy anestesiado, era la idea que tenía, intento agarrarme de los bordes de la camilla, y me doy cuenta de que no hay camilla, entonces la empiezo a buscar por debajo, la empiezo a buscar, y uno las dos manos por abajo de mi cuerpo, y me doy cuenta que estoy desnudo, por supuesto por el contacto con mi piel, y que no hay nada debajo mío. Que si era raro no me llamó tanto la atención. Me siguen revisando, cuando llegan a la cabeza, me revisan los oídos, y cuando me revisan los ojos, sin abrirme los ojos, porque también me di cuenta de que los ojos no me lo abrían los párpados, no tuve que me han revisado 1000 veces a mí la vista. Entonces yo digo, claro, me están por operar de la vista. Entonces empiezan a revisarme los dos ojos a la vez, sin abrirme los ojos, y le pregunto, ¿me van a operar de la vista? No, me dice. Siempre la misma voz. Y le digo yo, ¿voy a volver a ver? Sí, me dice. ¿Me van a curar ustedes? No. Lo de ustedes, se tienen que curar ustedes. Usted tiene una historia con los ovnis que viene de la década del 90. Sí. Usted tiene toda una vida relacionada con el fenómeno. ¿Y qué le pasó en la década del 90? Bueno, me apasionaba lo que estaba fuera del plano terrenal,
y me fueron trayendo a través del tiempo consecuencias de acercamiento con otros seres de inteligencia superior a la nuestra. De naves que yo no conocía, ni me imaginaba siquiera, y con culturas que me asombraban. Pero había un signo que fue el que me marcó para el resto de mi vida, hasta que mi Padre Creador me llame, que es el amor. Pero el amor entendido humanamente, no el amor sexual, sino el amor que se siente de un ser a otro. El amor más allá de lo físico. Trasciende lo físico. Lo supera ampliamente. Yo a vos, por ejemplo, te tengo ahora delante mío. Sí. Recién te conozco y ya te amo. Pero cuidado, ojo con esa palabra. ¿Cómo te amo? ¿Como hombre? No, no, por favor. Te amo como ser humano. Somos hermanos. Aunque biológicamente no lo seamos hermanos, pero somos hermanos en la creación. Porque no nacimos de un repollo. Alguien creó el universo. Alguien creó los planetas. Alguien creó a los seres pensantes. Por lo menos ese es mi pensamiento. Me gustaría volver sobre las experiencias. Sí, querido. ¿Cómo fueron esas experiencias? Bueno, fueron muchas. Enumerarlas no alcanzaría el tiempo. Bueno, pero me la imagino que hay alguna la que primera de es más todo. impactante que otra. La primera de todas. Yo estaba de encargado en una granja avícola muy importante de acá de Carmen de Areco. Estaba parado al lado del portón de un depósito de alimentos embolsados. Y de repente, sin pensarlo, ni imaginarlo, percibí una figura al lado mío. Saqué como conclusión que era una figura humana, pero no la podría definir. Y ahí empezó a recibir mi mente contactos telepáticos que nunca los había tenido, ni los había practicado, ni me los imaginaba. Y bueno, ese fue el arranque y hasta hoy. En estos mensajes, Sí. ¿qué le dicen? Bueno, en esos mensajes principalmente me hacen saber que ellos no han venido a conquistar la tierra. Ellos están para inculcarnos la paz, la fraternidad y el amor. Porque los terrestres viven un mundo de supremacía material y de violencia por conseguir esa supremacía, y que entonces necesitan colaboradores que sean terrestres y que realmente sus sentimientos sean compatibles con la misión que ellos tienen. Mira, al entrar en contacto con seres superiores provenientes de otros planetas, vos no tenés miedo. La presencia de ellos es un bálsamo. Vos sentís una paz, te sentís reconfortado, no sabés por qué, pero cambia instantáneamente ante la presencia cercana
cercana de uno de ellos, ya cambia todo. Y ellos, el interés principal que tienen es que nosotros, los terráqueos, en los 5 continentes, no solamente acá, en la República Argentina, América del Sur, en los 5 continentes haya convivencia, haya amor, haya paz. El 16 de marzo de 1991, muy cerca de Puerto Deseado, estaba Oscar Raúl Vega. Este hombre estaba con su familia y de pronto vieron algo inexplicable. Me quiero presentar, soy Oscar Raúl Vega. Voy a contar una historia de un ovni que apareció en esta estancia, que es la Constanza, que está a 35 kilómetros de Puerto Deseado, en la mitad de Cabo Blanco, porque Cabo Blanco está para aquella parte y Deseado allá. Esto ocurrió el 16 de marzo de 1991. Hoy comenzamos un relato. Veníamos trayendo 4 caballos a una estancia que está a 35 kilómetros de Puerto Deseado, o sea, está la estancia y después sigue Cabo Blanco. Veníamos troteando y mi hijo nos dice, Darío Oscar Vega, Roberto del Valle, que tenía 14 años cada uno, Darío Oscar Vega mi hijo, Roberto del Valle un primo, y yo tenía en ese tiempo 48 años. Y Darío ve venir una estrella fugaz. Yo no lo hubiera visto porque venía troteando mirando al piso. Cuando levanto la vista, fue una cosa hermosa, un haz de luz blanco que bajó del cielo a la tierra y para mí había caído en la estancia, porque la estancia queda allá, tal cual. Y esperé una explosión y que se levantara a tierra. Me entró una cosa en el cuerpo porque en la estancia estaba mi mamá, mi hermano, los padres del primo y un mensual. Y esperé una explosión y que se levantara a tierra. Y como no pasó nada, digo, no, esas se pierden en el espacio, vayan a saber los kilómetros que sí. Seguimos la cabalgata y se nos hizo oscuro. Bueno, siguiendo con el relato, les digo que nosotros veníamos de a caballo de aquella distancia y entramos galopando y conversando. Y yo le digo a los chicos, che, ¿cómo no ladran los perros? Hay 7 perros y no ladra ninguno. Yo abro el corral de los caballos, Roberto fue a desencillar allá y Darío quedó arriba del caballo en la mitad del corral. Abro la tranquera y digo, pucha, si viene alguien no lo ladran. Bueno, iba caminando con el caballo de tiro en el medio del corral y de golpe sale mi hijo con 3 gritos desesperados. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? Porque lo ve venir en zigzag y que se le viene encima. Y yo, para semejante grito, digo, ¿qué diablo es? Y me doy vuelta y como a 40 metros míos, yendo para el fondo del cañadón, una esfera parecía el arco iris. Impresionante el colorido que tenía. Y yo que me doy vuelta y veo semejante esfera, así se me quedaron los dedos de las manos. Y le pegué el grito a mi hijo, ¡cállate con un plato volador! Y el aparato se fue. Yo no quería ni pestañear para ver de qué forma se iban. Allá es el fondo del cañadón. Llegaron al fondo del cañadón y para no chocar la loma, hizo este retroceso. Y cuando hace ese retroceso, absorbe las luces y aparece lo que es el aparato en forma material. Yo no quería ni pestañear para ver de qué forma se iban. Y cuando aparece en forma material es tal cual yo lo tengo puesto en el vehículo, que era como un mate calabaza, más ancho abajo, se achicaba arriba, tenía 4 ventanas rectas y media luna arriba, toda a la misma distancia, y 6 abajo,
recta y media luna, y toda a la misma distancia. Y fueron segundos que lo vi, pero después se transformó otra vez en todas luces, y después en vez de irse, se nos acercó. Y en la mitad de la trayectoria se transformó en una luz blanca. Y yo automáticamente pensé, eso es la luz mala que ven los paisanos en el campo. Y estoy seguro que es eso, porque yo conozco la fosforescencia de los huesos, que son unos rayitos así chiquitos en el terreno. Para hacer una luz mala tendría que ser una camerada de huesos. Bueno, para mí, esa es la luz mala que se ve en el campo. Se nos acerca, y nosotros nos fuimos al galpón. Vamos para allá. El aparato se nos viene, y nosotros estábamos acá. Yo estaba acá, mi hijo a la izquierda y Roberto a la derecha. Y nos quedamos como enanos del jardín, porque se nos acercó, y llegó a estar a 26 metros, que estaba ahí el aparato. Y cuando se acercaba tanto, yo pensé que nos podía hacer mal la radioactividad, que no sé ni lo que es. Pero como el resplandor tenía colorido, yo no sé si es porque pensé eso, quedaron fijos en el aire a 2 metros de altura, sin ruido, dejando todo de día. Pensé en ese momento, como no se podían estabilizar bien, dentro de la tecnología que tenían, pensé, digo, me voy al galpón. Giré sobre el hijo mío que estaba a la izquierda. Hice este movimiento, este corral no estaba. Hice este movimiento y mi hijo no me salió el siguiente, porque se ve que nos habían quitado el habla. Y hice como 6 o 7 pasos. Por acá. Pensé en la muerte. Porque dijo, si esto es una nave secreta y no quisieron dejarse ver y los vimos por casualidad, nos limpian. Le calculé la edad que tenía para ver si había vivido mucho o poco. Tengo 48 años, con el perdón de la palabra, se va la repuque lo paz si muero. Pero con una bronca como diciendo, ¿qué me viene a pasar esto si yo vine a traer 4 caballos que tengo que ver con un plato volador? Y ahí me hicieron pegar la vuelta. La mente mía me hizo... Yo iba para acá. Y la mente mía me hizo así, y iba para allá. Hice así. Y cuando hago este movimiento, voy hacia el lugar donde yo había salido, porque estaba el hueco mío, los chicos ni se habían movido, porque la intención mía era abrir la puerta esa y la puerta que está adelante para decirle che, entren, porque si no era como que lo estaba abandonando, y era mi hijo y un primo. Y me hicieron pegar la vuelta y volví hacia los chicos, y cuando volví hacia los chicos pensé que venía un rayo a tierra, hasta me parecía sentir el dolor, pero como no pasó nada, digo, acá no pasó nada. Me entró una tranquilidad para mirar si había movimiento adentro. No, eran todos destellos de luces por todos lados. Y las ventanas eran anaranjadas, y había luces anaranjadas, y yo sabía que eran ventanas, pero no las veía como ventanas. Veía las luces nomás. Bueno, cuando voy por segunda vez, estaban fijos a 2 metros de altura, dejando todo de día, sin ruido. Y yo digo, van a bajar. La escalerilla cae para este lado. ¿Serán como nosotros o de qué formato serán? Bueno, que bajen. Y yo tenía un cuchillo en la cintura y no me animé a hacer esto. Hice esto, lo toqué con el codo. Me dio una tranquilidad el cuchillo, una pavada, porque lo mío era amistad. Yo estaba preparándome para recibirlo, pero quería saber si tenía el cuchillo. Yo no sé si es porque toqué el cuchillo, lo que era un colorido impresionante se tornó como una pava de aluminio o acero inoxidable, y a paso de hombre, sin ruido, recorrió la arboleda esa que está allá. Volvió para atrás, recorrió la loma aquella, y la recorría con tanta facilidad, yo pensé que se iban. Y el último pensamiento dije, podríamos ser amigos
y que nos ayuden a rodear. Se ve que le quería sacar alguna ventaja. Bueno, después volvió para atrás sin ruido y dejando todo de día y se metió en un cañadón que está ahí cortito. Ahí volvió, que yo lo veía porque esos árboles no estaban. Volvió el colorido, lo estaba mirando fijo, de golpe desapareció, apareció una esfera plateada en el espacio, fue una esfera y la otra, no hizo el haz de luz cuando bajó a la tierra, fue una esfera sin ruido y después se perdió así. Y cuando se van me entra como una responsabilidad de hacerle señas de que bajen, porque hasta ahí el peligro había pasado, si se iban no nos iba a pasar nada. Entonces monté a caballo, que yo podía haber hecho esto, pasar este alambrado y estar con ellos en el lugar, pero yo quise retomar aquella tranquera que está allá en el fondo y entrar en el terreno a caballo. El caballo no me respondió. Ahora, no sé si es que no me respondió porque tenía que ir para el mismo lugar donde habíamos venido, que hicimos 35 kilómetros, o que realmente no le hicieron pegar la vuelta, porque a mí me hicieron pegar la vuelta y al caballo capaz que también. Bueno, el caballo no habla, no sabría decirle eso. Yo pensé de entrada de que era porque tenía que ir para el mismo lugar. Después, cuando se retiran, entra mi hermano, porque eran como las 21:45, 10 menos cuarto, porque ahí le tomé el reloj. Lo que no tuve el detalle de tomarle el reloj cuando se fueron, para decir cuánto tiempo estuvieron con nosotros, que yo calculo de 10 a 15 minutos. Y le digo a mi hermano, anda un plato volador y me voy a verlo. Dice, no, dice, quédate que estamos esperando para comer y el caballo está todo transpirado. Y miro, la esfera había desaparecido. Bueno, me quedé. Y dice, no digas nada, porque justo era el primer día que entraba un mensaje nuevo. Dice, no digas nada porque van a pensar que estamos locos. Y que él no sabía ni lo que había pasado, así que yo conté todo. Y digo, estaría loco si es que no lo contara. Pero ustedes dirán, ¿por qué lo cuento ahora en 1991 ahora? No, yo en ese tiempo lo vi de una importancia grande y si se lo mandaba a hacer pues iba a pasar como un aparato más. Se lo mandé al presidente de la Nación para que lo eleve al área que corresponda. Y en ese tiempo era el doctor Menem. Nunca recibí contestación. Sí, el aviso de retorno porque lo mandé certificado. Y después con el tiempo, como no recibí contestación, le saqué fotocopia a Serpa y le mandé todo. Y a Serpa le puse, lo único que yo quiero es que usted me conteste con un simple telegrama o una llamada telefónica para que este aparato no pase desapercibido. Nunca me contestó. Estuve en Telefe, en Buenos Aires, una vez que fui con mi mamá enferma y me atendió una secretaria. Dice, ¿qué quiere? No, a ver si tienen interés en un relato de un ovni. Y me dice, tendría que ir a Martínez. Y a Martínez tenía que tomar un tren y el otro día nos venimos, así que no fui. Estuve también en Comodoro, en la televisión Canal 9, y pedí hablar con el director y estaba en la provincia de gira. O sea que le dejé la dirección, todo, por si tenían interés y nunca me llamaron. Bueno, traté de comunicarlo y no me resultó. Y sí lo comuniqué una vez que fui a un viaje de jubilados de Chapadmalal y ahí tenía que contar cada uno de su lugar y yo conté eso. Y también lo conté yo trabajaba en el banco, en un curso del banco que estaba en varias provincias y también lo conté. Bueno, eso sería todo. Y acá en Preciado hay más de 15 casos, pero no veo ningún caso como el nuestro. Lo que sí quiero decir que nunca vi un extraterrestre, pero estoy seguro que ese aparato no era de este mundo. Una que vencen la gravedad, porque estaba el aparato ahí a 2 metros de altura sin ruido, dejando todo de día y nosotros acá, y cómo no caía. O sea que vencen la gravedad. Este es el aparato, no es así, porque esto es una cosa redonda. Lo que yo describo es un plato, es un mate calabaza que se achica arriba, tal así que tenía 4 ventanas rectas y media luna
y 6 abajo. Y bueno, y ahí lo puse en este lugar, dentro de todo. No sé si ahora se moverá, pero tiene su movimiento. No, ahí está, ¿ves? Se mueve. Cata Vega es la nieta de Oscar Raúl Vega. Hola, Cata. Así es. Hola, muchas gracias por invitarme. Qué grande tu abuelo. La verdad que sí. Es una muy buena persona y con muchas historias, la verdad, que contar. Y en una de ellas, lo del plato volador. ¿A qué edad te enteraste que tu abuelo había visto un plato volador? Y no, nací con eso. Siempre contó esta historia a mí y con cualquier persona que cruzaba y que podía charlarlo, él lo habla. Así que siempre fue parte de mi vida. ¿Y en qué momento decidiste hacerle la entrevista? Porque está buenísima. No, eso es 100% idea de él. Mirá. Yo estudio producción audiovisual, Sí. así que la idea me recopó, pero el mérito es 100% de él. Con los años, él, no sé, charló con personas, trató de ir a canales y descubrió YouTube y un montón de contenido, un montón de historias, y a él mismo se le ocurrió grabar el video y subirlo. Y bueno, me pidió ayuda para que lo grabe y que lo publique, pero es 100% de la idea. Mirá vos. Sí. O sea Sí, que sí. dijo, quiero hacer un video en YouTube y lo hizo. Él la vio. Contando sí. su historia. Su historia, sí, sí. Video en YouTube que tiene más de 115.000 reproducciones Sí. hoy que estamos grabando. Sí, No sí. sé cuántas vas a tener cuando las vean. Pero contanos un poco cómo fue crecer con la historia de a mi abuelo le apareció un plato volador. Ok, yo lo vi como algo normal, como es su verdad, su historia. Y nada, para mí era mágico. O sea, yo cuando voy al campo o cuando estoy acá en Buenos Aires y miro al cielo, espero ver un plato volador también. O sea, son cosas que nos pueden pasar a todos y que le haya pasado a mi abuelo con mi papá y con el primo de mi papá. Nada, lo hace muy especial, la verdad. Además, tu viejo da fe un poco de todo eso lo que pasó. Ellos lo vieron también. No Sí, es que sí, tu obvio. abuelo solamente lo vio. No, mi abuelo aparece solamente él en el video, pero habían dos más. Cada uno tiene igual su forma de vivir la vida. Quizás a mi papá, vos si le preguntás, te dice que prefiere no hablar del tema y no te dice nada más y queda ahí. Y ahí aparece mi abuelo y te cuenta detalle por detalle. Entonces, bueno, es según cómo lo vivió cada uno y es lo que uno quiere contar. A veces nosotros venimos de un pueblo, entonces, qué sé yo, está la mirada ajena o que estás loco o que... Pero para mí es 100% verdad, o sea, Pero no lo dudo ni un segundo. Lo divertido de todo esto es que, ¿de qué pueblo sos? Soy de Santa Cruz, Sí. de un pueblo que se llama Puerto Deseado. Bueno, lo divertido es que cuando pasa eso, tu abuelo es como la figura que concentra toda la Sí. atención del pueblo cuando pasa algo relacionado con los ovnis, ¿no? Sí, sí, o sea, por decirlo así medio mal hablado, él se la rebancó en dar la cara y contar su historia y así la gente se empezó a acercar y decir, che, a mí me pasó esto, nunca se lo conté a nadie, a mí me pasó lo otro, esto, entonces sí fue como un referente de los ovnis ahí en mi pueblo. Además, está ploteada la camioneta, o sea, Ah, sí, sí, él sí. es un fanático. Es un fanático y ama su historia y él la cuenta orgulloso y siempre que puede, y por eso estoy yo acá. No por mí, no por el video, no por nada, sino por mi abuelo que siempre quiso que su historia se sepa y que la gente pueda hablar con él y quizás, no sé, relacionar casos o... Pero sí, la verdad que es un capo. ¿Y cómo es tu relación con el cielo? Cuando vas al sur, mirás el cielo, Ah, sí, siempre. ¿esperás tener algo parecido? Sí, las noches que voy al campo o estoy, no sé, en los cañadones, o siempre es con la esperanza de ver algo. Nunca vi, pero bueno, ojalá que me toque también. Y esto quería decir también que gracias a mi abuelo, que se le ocurrió esta idea de subir el video, también me hizo parte a mí de la historia familiar, porque la extendió. Ya no queda en el relato que pasó en 1991, sino que ahora estamos en la actualidad y me hizo parte, así que nada, estoy muy contenta de eso. Y eso además es una forma de extender en el tiempo la Sí. historia, ¿no? 100%, sí. Sí, sí. Vos le vas a seguir contando y de hecho ahora en YouTube va a quedar para Sí, siempre. Sí, sí. Y quizás yo no lo contaba porque, no sé, como que si salía el tema, sí, pero ahora con todo esto mis amigos también se enteraron, como que amigos míos se acercaron y me dijeron tipo, che, yo vi algo parecido, vi Mirá. esto, vi lo otro. Así que también re bien, re lindo eso. Bueno, ¿cómo está el abuelo? ¿Bien? Re bien, mi abuelo es un capo, la verdad que es
una persona muy hermosa, muy bondadosa. Trabajó toda su vida y no sé, en mi pueblo da árboles, riega los árboles del pueblo, tipo, es una persona muy amorosa y siempre dando amor y bondad a los demás sin esperar nada a cambio, o sea, y muy inteligente también. Se nota. Es muy culto, sí. Se nota. Quiero agradecerle porque esta nota la hiciste con Máximo Rodríguez. Sí. Le quiero agradecer porque no le agradecí en la presentación. Le quiero agradecer. Está re buena. Está re buena la historia de tu abuelo. Le quiero agradecer a mi hermano Maxi también, que estuvo en la cámara y en la edición y bueno, y gracias también por ser parte de esta historia. Gracias, Cata. A ustedes. En agosto de 1982, Julio Plattner, un comerciante de Winifreda, vivió una situación inexplicable. Winifreda es un pueblo pequeño a unos 12 kilómetros de Santa Rosa, la capital de la provincia de La Pampa. Ahí en Winifreda vivía Julio Plattner, quien en agosto del 83, en ocasión que estaba vendiendo sus semillas, haciendo el trabajo que él hacía, que era vender insumos y semillas para el campo, a unos 18 kilómetros al norte de Winifreda, su pueblo, sale de conversar con el dueño de ese campo y al momento de cerrar la tranquera, una especie de flash o luz muy fuerte lo deja ciego, pierde la visión por unos instantes y cuando reacciona, cuando puede ver de nuevo, resulta que está en una habitación circular, sin paredes, sin piso, o sea, un óvalo, un círculo, totalmente color beige, como si fuera tapizado todas las paredes, no observa ningún detalle más que está sentado en un sillón como de dentista. Él describe que en ese sillón de dentista que estaba sentado tenía lo que él intuye como si fuera un molde con su forma, porque él trata de moverse y cuando gira la nariz menos de 1 centímetro tropieza con ese molde invisible, que me dice no vi un molde, pero era como, no sé qué otra manera de describirlo, como que algo que le limitaba los movimientos. De repente en esa habitación circular donde la luz provenía de piso y techo, no había lamparitas ni foquitos ni nada, se abre una puerta, que él no describe de una puerta, sino como un hueco negro, por el cual ingresan 5 seres. Ya no vi ni escuché más nada, sino simplemente que aparecí en una habitación con 4 seres alrededor mío, recostado en una camilla. ¿En qué tiempo? ¿Recuerda? No puedo precisar el tiempo porque fue todo muy rápido y yo de un hecho al otro me encontré en esa camilla directamente en esa habitación. ¿Y cómo eran los seres? Eran seres de aproximadamente 1,60, 1,70 de estatura. ¿70 centímetros? No, 1,70 m. Sí, digamos eran como si tuvieran un buzo colocado sobre el cuerpo, eran toda una sola pieza, tenían 5 dedos en la mano. ¡Ay, qué impresión! Y bueno, los ojos, lo que pasa es que no tuve oportunidad, digamos. Los ojos eran muy grandes, que era lo más extraño de ellos, y sobresalían de la cara, digamos. Eran grandes y en el centro daba la impresión de que tuvieran un pequeño relieve los ojos. ¿Qué color? Negros. ¿Es como esa cara de calavera que aparecen en todas partes? Sí, no era una cara de calavera, era más bien una cara bien formada, digamos, pero cubierta o no sé, con algo. Digamos que no se le podía ver pelo ni nada, sino que simplemente era como un buzo, digamos, de los que se utilizan para nadar, un buzo. ¿Y le hablaron a usted? No, yo en el primer momento que me encontré recostado en la camilla, al sorprenderme en ese momento intenté preguntar qué es lo que iban a hacer conmigo, eso es lo que yo pensé. En ese momento me respondieron en forma telepática de que no me asustara, de que había miles de casos conmigo, que no me iba a pasar nada. Y bueno. Bueno, estos seres se acercan, describe que uno era una mujer, los demás eran hombres. Se da cuenta que era una mujer por los senos, por la forma que tenía, si bien no notaba detalles, porque estaban cubiertos por esa especie de uniforme o ropa adherida al cuerpo color beige. Uno de ellos le dice que se quede tranquilo, el otro va a lo que de repente percibe como una especie de botiquín de vidrio que antes no había visto, que estaba en la pared.
De ahí toma 2 tubitos. Uno de los tubitos se lo apoya a la altura de donde a uno le extraen habitualmente sangre cuando va al médico, cuando va al bioquímico. Bueno, ahí le apoya el tubito. Por ese tubito sube la sangre. Después sabríamos, a raíz de lo que nos contó el médico de Julio, nosotros hemos charlado varias veces con Julio y con su médico, que él dice que seguramente le extrajeron la sangre por succión, por vacío, porque le quedó lo que él siempre lo llamó y lo tuvo hasta el momento que falleció, hace pocos años que falleció de muerte natural, la escarapela, le decía él. Era porque, según el médico, porque la sangre al atravesar la piel por succión dejó hierro, restos de la hemoglobina quedaron en la piel y formaron una especie de tatuaje. Bueno, en un determinado momento eran 4, o sea, 2 estaban enfrente mío y 2 uno a cada lado, digamos. En un determinado momento uno de los que estaba enfrente se acercó, me tomó, digamos, la mano abierta y me colocaron a la altura de la muñeca un aparatito metálico donde, bueno, todavía se puede ver algo acá. Hay una pequeña, digamos... una pequeña cicatriz. Pinchazo, ¿no? No fue un pinchazo, sino, según los médicos, dice que es una extracción de una célula debajo de la piel. ¿Le dolió? No, no sentí ni siquiera el contacto. Después, ese mismo aparato lo llevaron a la altura del codo, y en ese momento, digamos, era un aparato como si fuera metálico, con 2 cañitos de goma, uno más rígido y uno flexible. Cuando lo colocaron a la altura digamos, del codo, donde se extrae la sangre directamente, la sangre comenzó a subir, a pasar por ese tubo y subir directamente al otro tubo más rígido, simplemente con la presión del dedo del que estaba al lado mío. O sea, yo veía cómo corría la sangre por ese tubo y subía al otro, digamos, más rígido. Bueno, otro de esos tubitos se lo aplican a la altura de la muñeca, del lado interno, y también conservaba la marca de una depresión de 1 milímetro por 2 milímetros, donde también el médico nos dice que aparentemente le habrían extraído una muestra de tejido debajo de la piel. Bueno, volvemos al caso, el hombre le hacen estas 2 operaciones, estas 2 tomas de muestras, y le dicen que bueno, que se va a quedar dormido y que lo van a dejar en su camioneta. Eso fue lo que yo me acuerdo hasta ese momento. Después estuve en un determinado momento de pie dentro de esa habitación y bueno, después volví a aparecer sentado al volante de la camioneta a unos 20 kilómetros del lugar. Cuando se despierta está sentado en la camioneta en la banquina, pero no en la ruta 35, que es la ruta donde él estaba, una ruta asfaltada, que es la continuación de alguna manera de la autopista que va a Río Cuarto, sino que aparece en un camino de tierra, que si mal no recuerdo, un camino de tierra que va hacia Carro Quemado, un pueblo muy chiquitito de La Pampa, en el medio de la nada. Bueno, se levanta, sale a tomar aire, sale de la camioneta y cuando ve, le llama la atención que había llovido y no había huella de la camioneta llegando ahí a la banquina, por ese camino de tierra. Estaba completamente consciente, yo los veía a esta gente, o sea, estos seres, los veía perfectamente cómo se movían. Digamos, yo en un determinado momento quise tocarlo, al que estaba al lado mío, y noté como si tuviera algo que me lo impedía, digamos, también quise reincorporarme y chocaba con algo que yo no veía, pero digamos, estaba como encerrado en algo. Como que usted estaba como dentro de una burbuja, ¿no? Exacto, estaba dentro de algo que yo no podía moverme, digamos, más que los movimientos comunes, ¿no? ¿Y el trato cómo fue? ¿Cordial? No. Bueno, ellos se limitaron directamente a hacer esta extracción de sangre. El trato con ellos no fue otro que yo recuerde. Lo que sí, había una tranquilidad impresionante en ese lugar, no se sentía ningún ruido, una paz muy grande. Esa habitación estaba iluminada muy claramente, pero no veía el lugar donde provenía la fuente de luz, digamos. Yo simplemente cuando me había bajado de la camioneta tenía una campera puesta y bueno, y en ese momento que estaba ahí dentro, lo que noté es que no tenía ni el reloj, digamos, en la mano. Y después cuando volví a estar en la camioneta, sí, tenía todo otra vez colocado normalmente. ¿Y cómo vuelve usted a la camioneta? No tengo idea.
Yo aparezco en la camioneta sentado en el volante a 20 kilómetros del lugar. Las huellas de la camioneta no salían del campo donde yo había intentado pasar a la ruta, o sea, volvían, no salían del campo y empezaban en ese lugar donde yo estaba. Bueno, se sube, arranca, cuando anda un poco, se da un pequeño trecho, se da cuenta que estaba yendo al revés, pega la vuelta, vuelve y ahí se ubica y se da cuenta que estaba también a unos 18 kilómetros de la ruta 35. Bueno, como puede, logra volver a la ruta, va al campo donde había perdido el conocimiento a raíz de ese flash y ve que la tranquera estaba abierta y ahí dice, efectivamente me pasó, porque jamás me iría de un campo dejando la tranquera abierta porque se escapan los animales. En el campo jamás dejamos tranqueras abiertas, así que se bajó a cerrarla, dice, bueno, ahí corroboré que era real lo que me había pasado. Julio, ¿usted hasta ese momento investigaba el tema OVNI, no? No, para nada, no tenía ni siquiera una idea, yo siempre escuchaba los casos que ocurrían y decía, bueno, yo realmente para creerlo tengo que verlo. Ah, usted era como que estaba pidiendo una experiencia. Claro, no pidiendo nada, porque a lo mejor, no sé, fue tan así de repente que no me dio tiempo ni a asustarme. Usted sabe que la gente que cuenta más o menos relatos parecidos al suyo dice que le cambió la vida y que como que las facultades extrasensoriales están muchísimo más elevadas. ¿Esto le pasa a usted? Sí, en ese sentido sí, pero no hubo un cambio muy importante. Sí, algunas cosas, también con la madurez de la vida se pueden ir cambiando, pero no noté un cambio importante, muy importante, en mi carácter, no sé si. ¿Y usted qué piensa? ¿Por qué lo eligieron a usted? No, yo no tengo noción, no tengo idea de por qué me dijeron a mí. Simplemente es un caso muy extraño y yo le vuelvo a repetir, yo no vi ninguna nave, no vi nada, sino simplemente fue la luz y esa habitación y no vi absolutamente nada. ¿Usted tomó conciencia de que eran seres que no eran terrestres en ese momento? Yo no puedo afirmar que eran seres que no eran terrestres, yo lo que sé que era desconocido para lo nuestro. O sea, para lo que nosotros conocemos es desconocido, porque la camioneta fue transportada a 20 kilómetros de un lugar donde ni siquiera se abrió la tranquera, ¿no es cierto? Y para pasar, porque es lógico que se la transportan y no había rastros que pasaran esa tranquera y volvían a comenzar los rastros cuando la camioneta estaba en el camino ese donde fui depositado. ¿Y de dónde podrían venir si realmente se trata de seres extraterrestres? No tengo idea. ¿Usted no investigó? ¿No investigó después de lo que le pasó? No, con la gente que anda en este tema, tengo contacto con mucha gente que anda en el tema, bueno, cada uno tiene algunas versiones de qué puede ser realmente, no podemos hablar, pero no puedo determinar yo de qué lugar vienen, quiénes son ni cómo vienen. Así. Porque usted sabe que dentro de los investigadores del fenómeno OVNI dicen que hay buenos y hay malos extraterrestres, ¿no? Y hay algunos con carácter netamente de investigación que son los famosos grises, que son los que harían estos casos de abducciones y toman a las personas para investigarlos. ¿Usted los vio grises? El traje era un verdoso así tirando a grisáceo, así, era un color raro, ¿no es cierto? Oscuro, medio verdoso, tirando un poquito a gris, así. Pero no, conmigo fue un trato, dentro de lo que yo estuve con ellos, para nada, me trataron muy bien, no hubo violencia, yo tampoco intenté, ninguna resistencia. ¿No le preguntaron nada? No, que yo recuerde no. Además no le pidieron permiso, ¿no? Son unos insolentes. No, lo que pasa es que yo recuerdo 5 minutos de lo que estuve en esa habitación. 4 o 5 minutos. De acuerdo al tiempo que pasó, yo estimo que fue más de 20 minutos o 25 minutos lo que yo he estado dentro de esa habitación o en algún otro lugar, no sé. ¿No pudo recordar nada más que había en la habitación? No, en la habitación había, esa camilla y, había como si fuera una vitrina, algo así como de cristal, alguna cosa así. Seres extraños, apariciones imposibles aquí en la República Argentina. Soy Marco Bustamante. Buenas noches.